Hay un intento de sumisión, queridos hermanos católicos, por todos los sinodales en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión tenemos al ilustre cardenal Omeya diciéndonos que toda reforma en la iglesia debe hacerse bajo la batuta del vicario de Cristo. Esto sin duda es ambiguo y lo vamos a analizar, pero primero vamos a analizar lo que dice el cardenal Omeya textualmente para después dar nuestro punto de vista. Aquí tenemos al cardenal Omeya que nos da esa recomendación, así lo señala el purpurado este mismo martes, desde el Seminario Conciliar de Barcelona, donde ha inaugurado el Congreso. ¿Cómo se llama el Congreso que ha inaugurado este cardenal en Barcelona? Se llama La Iglesia es toda ella sinodal. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sobre cómo avanza este proceso de diálogo interno en la Iglesia Católica en la etapa continental después de los debates diocesanos y estatales en Europa. En relación al sínodo sobre la sinodalidad, el cardenal ha señalado la importancia de que las distintas posiciones dentro del catolicismo avancen juntas en comunión. Palabras del cardenal son textuales, dice: prefiero equivocarme con la iglesia que acertar fuera de la iglesia, ha dicho el cardenal. Las grandes reformas de la iglesia siempre lo han sido desde dentro, sufriendo, pesando la cruz, pero desde dentro ha manifestado claramente el purpurado. Hay interpretaciones malévolas y otras por ignorancia, ha señalado Omeya sobre el sínodo, que también ha animado a frenar a quienes quieren ir muy deprisa y convencer a los que tienen un miedo atroz y ya no quieren caminar. El Congreso, que ha comenzado hoy y terminará mañana, ha contado con su primera sesión en la participación del rector de Atheneus Universital San Pacia, Armen Puig, y el obispo Troyes Francis Alexandre, y el arzobispo italiano Georg Demetrio Ayerno. Número 2 del dicasterio para las iglesias orientales. El cardenal ha insistido de que todos debemos someternos a la voluntad del Papa. Ok. Son palabras textuales de lo que está pasando y de lo que declaró el cardenal Omeya. Sin embargo, hay que hacer unas aclaraciones aquí muy importantes que son un poco ambiguas. El cardenal dice que todas las reformas católicas o todas las reformas de la iglesia se tienen que hacer bajo la batuta del vicario de Cristo, cosa que es verdad. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde están siendo malévolos? Ellos están buscando la sumisión. Y el pueblo debe ser sumiso ante los jerarcas de la iglesia católica, claro está. Claro que tenemos que estar en comunión con el Papa Francisco y con el Papa reinante en el momento que el Papa Francisco muera y otro ingrese al trono de Pedro. Eso sí es verdad. El pueblo católico no puede ser rebelde. Las ovejas no pueden rebelarse con los pastores y querer hacer y deshacer. Eso también es verdad. Entonces tú puedes preguntar, ¿dónde está el truco? El truco está en quiénes son los pastores y qué te están ordenando los pastores. Ahí es donde está el truco, ¿sí? Ahí es donde está lo malévolo, ahí es donde está lo satánico. Ya lo vimos en el programa grande de este canal el día de hoy. Hablaron dos colosos que también son sucesores de los apóstoles. Uno es el cardenal Müller, y el otro es el otro es obispo, Athanasius Schneider. Tiene un mensaje divino claro, un mensaje del cielo, un mensaje firme, un mensaje contundente. Entonces, para no hacerte lo más largo, si no has ido a ver este video, te invito a que vayas a verlo al canal. Ahí está el video de Athanasius Schneider y de cardenal Müller. ¿Por qué digo que tienes que ser muy astuto? Ok, porque ese es el chiste de los infiltrados. Así han triunfado todos los masones en la iglesia católica. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo han triunfado? Te lo voy a poner bien sencillo. Si llega un masón, grado 33, y empieza a darte doctrinas de la iglesia católica, tú lo vas a rechazar. En primer lugar, es masón. En segundo lugar, es de ese grado tan altísimo y tan perverso. Y en tercer lugar, tú dices, no, yo no creo en eso. Y va a haber un rechace brutal para los masones. Sin embargo, si llega uno con sotana, obispo, cardenal, a hacer movimientos y a darte doctrinas sutiles, pero encaminadas al anticristo, no lo vas a despreciar. Porque es el obispo, ¿cómo lo vas a despreciar? Es como funciona la infiltración. Hay muchos obispos infiltrados, hay muchos obispos fracasados.
¿Y en qué los vas a notar? Tú puedes decir, bueno, entonces ¿en qué los voy a notar? ¿En qué los vamos a notar? Por sus frutos, dice Jesucristo. Si la doctrina del vicario de Cristo viene acorde con los mensajes de Cristo, vamos a apoyarlo completamente. Si la doctrina del vicario de Cristo contradice las enseñanzas directas de Jesucristo, no lo vamos a apoyar. Por ejemplo, si el vicario de Cristo te dice que adores a la Pachamama, tú no la vas a adorar. No eres tonto. Si el vicario de Cristo te dice que fornicar es lo correcto, tú no lo vas a apoyar. Obvio que no lo vas a apoyar. Es que estás en desacuerdo. Claro que estoy en desacuerdo, porque el mismo vicario de Cristo está en desacuerdo con la doctrina de la iglesia. Perfectamente estoy en desacuerdo. No podemos estar de acuerdo con el vicario de Cristo solo porque es el vicario de Cristo y sea un Judas o un cardenal que sea un Judas. No. El secreto está, el truco está, o la clave está, o el punto de escape, como tú quieras ver, la puerta de escape, es que conozcas perfectamente el mensaje del Mesías. El mensaje del Mesías. El magisterio de la Iglesia Católica, que es donde está el Papa Francisco y el Papa que venga, los cardenales, el colegio cardenalicio y todos los dicasterios de la Iglesia Católica, no están de ninguna manera por encima de la palabra de Dios. Müller lo dijo claramente en el programa anterior y lo hemos dicho y en muchos programas lo hemos rescatado de Müller. El magisterio no tiene el derecho ni el poder de cambiar la palabra de Dios. No se cambia. ¿Cuál es la palabra de Dios? La revelación divina. Las escrituras, la tradición apostólica, que es lo que custodia a la iglesia de Jesucristo. Puede haber cambios. Yo no digo que no puede haber cambios, pero no en la sustancia. No en lo sustancial. Y si eso afecta a la doctrina de la Iglesia Católica, de ninguna manera lo vamos a permitir. Y no vamos a apoyarlo. No importa que sea el Papa Francisco, o el otro Papa que venga, o el otro cardenal. Y eso no es estar en desacuerdo, ni en contra de la Iglesia Católica, ni fuera de la Iglesia Católica. Al contrario. El cardenal Müller habló clarísimo cuando habló del Papa Francisco, cuando fue manipulado para que proclamara el Traditionis Custodes. Que diga que el tradiciones custodes es el querer del Espíritu Santo, pues no conoce al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo quería es el Summorum Pontificum de Benedicto. Para los que no sepan o son nuevos, Tradiciones Custodias fue el documento que prohibió la misa tridentina y todos sus ritos. Los quiere prohibir. Summorum Pontificum de Benedicto, que fue el primero, quiso liberarlos y dejar libre la Iglesia Católica eso, porque nunca fue pecado, porque nunca es malo, porque Dios lo quiso, porque el Espíritu Santo lo diseñó, porque el Espíritu Santo lo preservó, y es el hombre que quiere destruir a quiere destruir a Cristo y revelársele y decir lo que es bueno y lo que es malo, cual dijo Monseñor Snyder, el intento satánico perverso esto. No te vayas a dejar engañar, querido hermano en Cristo, por cardenales, por obispos. Ni te asustes tampoco cuando digan que no estás en comunión con la iglesia. Ni pienses que tienes que ser sumiso. Tienes que conocer el mensaje de Dios. Cristo nos dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Ellas conocen mi voz. Yo las conozco, las llamo cada una por su nombre. Ellas conocen mi voz y me siguen. Llamo a cada una por su nombre y me siguen. Pero fíjate la palabra de Cristo. Mis ovejas escuchan mi voz. De tal manera, que las ovejas auténticas de Jesucristo son las que escuchan la voz de Jesús y lo conocen. Las otras no son ovejas de Cristo, son ovejas de los falsos pastores. Pero las auténticas ovejas de Jesucristo, que somos nosotros los laicos, conocemos la voz del Maestro. Escuchamos la voz del Maestro. Identificamos perfectamente cuando habla el Maestro y cuando habla el lobo. Sea como sea. Vestidos con piel de oveja. Monseñor Isidro dijo muy claro eso. Por fuera parecen pastores, pero por dentro son el mismo Satanás, el diablo, el demonio. Muy atentos. La sumisión es buena, pero la sumisión directa la tenemos que hacer a la palabra de Dios, a las leyes de Dios, a la voluntad de Dios. Ahí sí tenemos que ser sumisos, sin titubear, sin renegar. A la voluntad de Dios, pero no la voluntad de un jerarca que te diga que es la voluntad de Dios, cuando en realidad es la voluntad del diablo. Vuelvo a dejar claro, el secreto está en que conozcas el mensaje de Dios, en que conozcas cuál es y qué quiere y cómo lo quiere Jesucristo, para que puedas inclinar tu voluntad a Dios o resistirle
a los falsos pastores en esos momentos de turbulencias por los que pasa la Santa Madre Iglesia.